Bienvenidos a este campamento. Después de muchas semanas estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y por esta oportunidad. Hoy quiero presentarles al orador. El día de hoy es el reverendo Wilfredo Canales. Él es oriundo de Perú. Él está casado con doña Ana y tienen dos hijos, Marco y Esteban. Ellos también están casados y están sirviendo al Señor. Don Wilfredo es pastor y ha sido superintendente en varios lugares. También ha servido en varios países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Costa Rica y actualmente aquí en Estados Unidos, donde reside junto con su esposa. Él tiene un bachillerato en teología, también tiene una licenciatura en teología pastoral, una maestría en comunicación y tecnología educativa y está estudiando, sacando su doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente él es pastor asociado de la primera iglesia de Nazareno en Illinois, Estados Unidos, aquí, y es coordinador de la maestría el ministerio, perdón, de la Escuela Teológica de la Universidad Nazarena Olivet. Bienvenido, pastor, muchas bendiciones y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Sí, realmente es una bendición verte después de mucho tiempo. Sí, Creo que igual. desde una asamblea general no nos vemos, Sí. su esposo, pero qué lindo verles en este ministerio allí, en el distrito, y muy agradecido por la invitación a este campamento familiar que por razones de la situación de salud pública tiene que hacerse de manera virtual. Pero realmente les felicito por lo que significa este esfuerzo en ministrar a la iglesia, aún en medio de una circunstancia tan adversa como esta, y poder convocar a las diferentes congregaciones para este campamento familiar. Como corresponde a todo campamento, quiero aprovechar esta invitación para acercarnos a la palabra y más que hacerlo Okay. desde una perspectiva académica, prefiero hacerlo desde una perspectiva devocional y pastoral. Y me llamó la atención desde el primer momento en que el reverendo Giovanni Monterroso me habló de esta invitación, me llamó la atención el pasaje que habían escogido, porque a decir verdad, es un pasaje muy importante, pero realmente en la vida de las iglesias cristianas, tristemente, poco relevante. Esa aparente paradoja, ¿no? De que siendo un pasaje tan importante es poco relevante, se ve en el hecho de que cuando hablamos de ser uno en la iglesia cristiana, tratamos diversos otros pasajes menos Juan 17. Y yo creo que hay que felicitarlos al comité que ha estado trabajando en esto porque decidieron afirmarse para el lema de este campamento en este capítulo 17 de Juan. Y cuando recibí la invitación de mi amigo Giovanni Monterroso y empecé a buscar en mis archivos, preparándome, me di cuenta precisamente de que había sido uno de los pasajes que había reflexionado menos a lo largo de muchos años. Y ha sido todo un desafío realmente para mí. Les agradezco por la invitación porque me ha permitido crecer también y me ha permitido redescubrir algo muy importante en este aspecto de lo que significa la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Desafiados a ser uno. Este capítulo 17 del Evangelio de Juan se encuentra en un contexto muy particular. En primer lugar, es el único
evangelio, el Evangelio de Juan, que cita esta oración de Jesús y que la recoge. Ninguno de los otros evangelios la registra. Y Juan, con esa meticulosidad que le es característica, ubica esta oración en un contexto muy específico. Está en el momento previo al arresto de Jesús para ir a la cruz. Quiere decir que cuando Jesús pronuncia esta oración, la sombra de la cruz y del Gólgota se proyectan sobre la imagen de Jesús. Y desde ese punto de vista, este pasaje tiene una característica muy particular. Cuando uno lee el capítulo 16 de Juan y el Señor está hablando con sus discípulos y está haciendo una especie como de recuento de su misión, es interesante que por ahí de los versículos 29 y 30 del capítulo 16, los discípulos dicen, ahora entendemos, como que recién se les prende la velita, dicen los ticos, les cayó el 4. Y empiezan ellos como a decir, ahora entendemos. Entre ese, ahora entendemos, y el momento de la tristeza que viene con el arresto, es que se ubica la oración de Juan 17. Por eso es importante que nos detengamos en ella y que al iniciar esto que ustedes están convocando como el campamento familiar, podamos nosotros mismos incursionar en este pasaje y ubicarnos al lado de Jesús, mirando hacia los discípulos, para un poco interactuar en los rostros que pueden irse reflejando mientras Jesús está hablando. Es interesante que al ubicar este momento entre el recuento de su misión a sus discípulos y el arresto del cual va a ser objeto, Jesús decide orar. Y ya desde ese punto de vista, nos llama la atención al hecho de que para Jesús la oración era fundamental. Y es impactante cómo el capítulo 17 empieza con estas palabras. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Después de que Jesús dijo esto, ese resumen que les hace a los discípulos, ese recuento que está haciendo de su misión, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Eso para mí fue realmente penetrante. Dirigió su mirada al cielo. La versión Reina Valera dice, levantó sus ojos al cielo y oró así. Que nos recuerda, aunque parece que es algo tan obvio, pero no siempre se cumple así, nos recuerda que la genuina y auténtica oración es un diálogo con Dios. La genuina y auténtica oración no es una tribuna para exhibir cuánto sabemos de teología. La auténtica y verdadera oración no es una tribuna para usar todas nuestras frases hermosas y muy teológicamente sistematizadas para impresionar a otros. No, la verdadera y auténtica oración es ese reverente y bendito diálogo entre Dios y la criatura, entre las criaturas y Dios. Ojalá nuestros momentos de oración, tanto personales como congregacionales, estén revestidos de esta atmósfera de solemnidad con la que el Señor Jesús, ante la sombra de la cruz y del Gólgota, levanta sus ojos al cielo y ora. Otro elemento que me llamó la atención al ver un poco el contexto de esta oración es que cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, cuando ustedes quieran orar, no oren como los hipócritas, sino que más bien vayan a su recámara
cierren la puerta y en secreto oren al Padre. Y uno dice, ¿y por qué entonces el Señor Jesús en esta ocasión hizo esta oración pública? Si Él había enseñado que la oración tenía que hacerse en secreto. Y creo que es muy importante ese detalle, porque el Señor Jesús nos estaba dejando esta oración como una herencia importante, como un legado, porque iba a tratar de un tema que es fundamental para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Este diálogo con el Padre, el Señor Jesús lo está haciendo para que lo escuchen sus discípulos, porque ellos iban a estar encargados de continuar su ministerio y llevar adelante el plan de Dios para que el proyecto restaurador de Dios se cumpla. Y entonces es por eso que se da esta licencia y permite que se escuche la oración, que es entre Él y el Padre. Ahora bien, con estos elementos del contexto, nos acercamos a esta oración. Y ustedes han puesto como título de este evento, desafiados a ser uno. A la luz de lo que esta oración nos enseña, yo haría un poquito de ajuste y yo les sugeriría un cambio. No desafiados a ser uno, porque cuando hablamos de desafiados a ser uno, es que se nos lanza un reto a ver si lo logramos. Yo pondría más bien equipados para ser uno. Porque al analizar la oración de Jesús como lo vamos a hacer, vamos a darnos cuenta por qué el Señor Jesús hizo de esta oración un acto abierto, a pesar de que él había enseñado a sus discípulos de que la oración debería ser un acto privado, secreto. Porque él quería que sus discípulos entendieran bien que para ser uno, ya Dios estaba haciendo el trabajo más difícil y que a nosotros nos corresponde la parte más fácil y que hemos sido equipados, tenemos los recursos en nosotros para que esa unidad sea evidente. La gran pregunta va a ser después, ¿por qué todavía esa unidad pareciera que no se ve? Y eso es muy importante. Y yo quiero invitarles a que nos acerquemos a este pasaje. No voy a leerlo todo, voy a irlo leyendo a medida que vamos reflexionándolo, porque creo que es fundamental empezar este campamento familiar poniendo bien las bases para ser uno. Y el Señor Jesús, cuando ora, y es interesante porque Él empieza diciendo, Padre, ha llegado la hora, dice el versículo 1 del capítulo 17. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Escuchen bien esto, que es muy importante. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Recuerden que les dije al comienzo que deberíamos ponernos al lado de Jesús para un poco observar el rostro de los discípulos. Es un recurso importante cuando estamos estudiando un pasaje como este, ponernos al lado de quien está hablando imaginariamente y observar un poco los rostros de aquellos que están escuchando esto que se está diciendo. Y cuando Jesús está diciendo esto al Padre, imagínense los rostros de los discípulos. Está haciendo un reporte el Señor al Padre. Y en ese reporte les dice, ha
llegado la hora. La agenda tiene que cumplirse. Vamos a continuar con el proyecto y es importante, dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. La pregunta es, ¿cómo? Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Qué tremenda derivación teológica se puede hacer de este solo versículo. Yo te he glorificado, Padre. ¿Cómo? Obedeciéndote. La obediencia como camino de glorificación del Padre. Eso es tremendo. Realmente hay que escarbar más en esa frase. Porque glorificar a Dios no es simplemente decirle palabras bonitas. Glorificar a Dios es simplemente alinearse con la voluntad de Dios y obedecerla y ejecutarla. Después de dar este reporte, este informe al Padre, es que el Señor empieza a orar por sus discípulos. Y digo que el Señor ha provisto los recursos para ser uno, porque quiero que reflexionemos alrededor precisamente de esa frase para que sean uno. Y vamos a darnos cuenta que por lo menos aquí el Señor menciona tres recursos claves para que seamos uno. ¿Cuáles son estos recursos? Que el mismo Señor invoca del Padre para que faciliten la unidad de sus discípulos, de su pueblo. En el versículo 11, la segunda parte, después de decir, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, dice la segunda parte del versículo 11, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Repito, Padre Santo, protégelos a ellos. Observen a los discípulos escuchando a Jesús orar. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Quiere decir que el llegar a ser uno es resultado de la protección que Dios da a su pueblo, protección que viene a través del poder de su nombre. Esa frase obviamente daría para que nos quedáramos toda la noche reflexionando aquí, pero yo sé que no tengo el tiempo y la hermana sigue me va a cortar cuando ya el tiempo llegue. Pero esa frase es tremenda. Protégelos con el poder de tu nombre. Wow, de solo pronunciarlo se estremece nuestro ser. Porque esa protección, ese es el primer recurso entonces para ser uno. La protección de Dios que viene por el poder de su nombre. Quiere decir que el ser uno no puede ser impedido por ningún poder adverso a Dios, porque el ser uno se hace posible por el poder del nombre de Dios. Eso es fundamental. En la iglesia, en el pueblo de Dios, está el recurso fundamental para que esa unidad, ese ser uno, sea real, sea auténtico, sea genuino. ¿Por qué? Porque quien habilita para que seamos uno como pueblo es el poder del nombre de Dios. Ahora, este poder, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, fíjense el versículo 12, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba
mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Esa protección de Dios por el poder de su nombre está mediada esta protección por su palabra. Él dice, mientras yo estuve aquí, los he protegido. ¿Cómo? Les he dado tu palabra. Creo que es importante esto. Y eso, versículo 14, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, la protección está mediada por la palabra. Cuando esta palabra es obedecida, cuando esta palabra es reconocida, obedecida, versículo 6, la segunda parte, reconocida como viniendo del Padre, versículo 7, porque dice, ellos han conocido que viene de ti, y es aceptada, versículo 8. Es decir, cuando eso se da en la vida del cristiano y de la congregación cristiana, es que se produce una pertenencia a Dios, que es protegida por Él. Por eso es que Él dice, ellos no son del mundo, no pertenecen al mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo otra vez, como tampoco lo soy yo. Es fundamental entonces, a la luz de lo que está diciendo el Señor Jesús en su oración. Obviamente los discípulos están estupefactos. Entienden más o menos lo que está pasando allí. Más adelante, obviamente, van a ser mucho más conscientes de lo que había pasado en ese momento. Pero es importante, hermanos, al empezar este campamento, darnos cuenta y reconocer que el ser uno solo es posible cuando estamos cobijados al amparo del Altísimo, como dice el Salmo 90. Es decir, que la unidad, que el ser uno, no es resultado de nuestro esfuerzo para organizar esa unidad. Ojo, que el ser uno es resultado de nuestro acercamiento a Dios por medio de su palabra, obedeciendo esa palabra, y es en esa obediencia que se produce el acercamiento mutuo que nos hace uno. Es fundamental lo que el Señor Jesús está diciendo. Y fundamental también el hecho de lo que él menciona, porque dice el versículo 17, perdón, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Esta pertenencia, fíjense, hay primero un reconocimiento de que esa palabra viene de Dios, hay una obediencia, hay una aceptación y como producto de eso hay una pertenencia. Y esa pertenencia es el rasgo característico de lo que llamamos santidad. Cuando Él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, está hablando precisamente de santidad como sinónimo de pertenencia. Y aquí quiero hacer alusión a ese pasaje en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 16, versículo 4, cuando se produce la rebelión de Coré, contra Moisés. Y cuando se produce ese desafío y vienen a enfrentarse a Moisés, la respuesta de Moisés es tremenda. En vez de pelearse con Coré y decirle, ¿qué derecho tienes tú a cuestionarme? El bendito Moisés dice, mañana el Señor definirá
¿quién es santo y quién le pertenece? Wow, esas palabras son tremendas. Mañana el Señor definirá quién es santo, quién le pertenece. ¿Por qué? Porque a veces, y especialmente aquí tenemos que hacer un acto de introspección nosotros como nazarenos. Hemos sobreenfatizado, especialmente cuando hablamos de la entera santificación, hemos enfatizado en que la entera santificación es un acto, es un momento específico. Y hacemos ese énfasis en la entera santificación, en la erradicación de esa raíz del pecado original y qué sé yo. Pero a la luz de la teología bíblica, a la luz de lo que viene desde la Torá, desde el Antiguo Testamento y que llega hasta el Apocalipsis, tenemos que decir que la santidad no es un acto, la santidad es un camino. La santidad, por eso se habla de camino de santidad en los profetas, que la santidad es una experiencia, pero no una experiencia puntual en un momento. Es la experiencia de caminar junto con el Señor, porque la vida santa es una vida de relación con Dios. Y es por eso que el Señor, cuando está diciendo aquí, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Lo que está diciendo es que en la obediencia que ellos van a hacer a tu palabra, en el día a día, cuando ellos van a esforzarse por ser fieles a ti, por la comunión contigo, que esa fidelidad que viene como resultado de la comunión contigo vaya transmitiendo tu carácter, tu naturaleza, para que ellos reflejen ante el mundo que son un pueblo santo para la gloria de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, protégelos con el poder de tu nombre. ¿Qué legado tenemos como iglesia? Ser uno no es resultado de nuestro esfuerzo por juntarnos. Ser uno es resultado de que cada uno de nosotros va estando bajo la protección del poder del nombre de Dios como resultado de nuestra obediencia a la palabra. Esa obediencia que nos acerca al Señor hace que cada uno que se acerca, cada uno que obedece se acerque al Señor y eso produce en nosotros el ser uno por la obediencia a la palabra. Primer recurso entonces, protección de Dios con el poder de su nombre. Pero dice algo más cuando habla de que sean uno, versículo 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Repite otra vez la frase. Para que todos sean uno. Y realmente esto es importante, porque no se trata de una exclusividad de ese grupo que está ahí escuchando la oración del Señor, de creerse los predestinados aparte de todos los demás para el privilegio de haber conocido al Señor, de haber tenido la experiencia, como el mismo Juan dice después, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. Sino que está diciendo aquí algo muy importante, que hay otro recurso que se provee para ser uno. Y este recurso podríamos llamarlo el poder del testimonio. El poder del testimonio. Es decir, la vida del reino, la vida en el reino de Dios, es una cadena que para que sea fructífera necesita estar nutrida de fidelidad. Dice el Señor Jesús, ellos han reconocido, han obedecido,
han aceptado tu palabra. Pero no es para que se queden ellos, sino para que sea proclamada y para que esa proclamación resulte en reproducción. Testimonio desde esta perspectiva, entonces, es una ecuación. Ustedes saben que la ecuación tiene dos factores, ¿verdad? Se suman dos elementos y da como resultado un tercer factor. En este caso, la ecuación sería fe más vida igual testimonio. Repito, fe más vida igual testimonio. Fe no como sinónimo de una creencia intelectual. Fe como sinónimo de una relación. La relación que se establece entre el conocer a Dios y el obedecerle. Por eso es que el capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe, Abraham salió. Es una fe activa, no es una fe declarativa. Casi siempre cuando hablamos de dar testimonio, de hablar a otros, siempre hablamos de una experiencia verbal, de verbalizar ciertas palabras. Tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres orar? Bueno, todo es una experiencia verbal y mental. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica no es una fe declarativa, la fe bíblica es una fe activa. Es decir, la fe bíblica tiene que mostrarse en una vida transformada, no solamente en una vida que declara cosas, sino en una vida que practica convicciones. Y por eso es que se habla de estilo de vida. Entonces la fe más el estilo de vida es el testimonio. Y ese testimonio es resultado precisamente del hecho de que los discípulos han sido santificados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, decía Michael Green, famoso teólogo y evangelista británico, en su famosa obra Creo en la evangelización. Él decía, exhortar a la iglesia cristiana para que evangelice es un contrasentido. Retar, regañar a la iglesia cristiana para que testifique es un contrasentido. Es como decirle a un ser humano, dice él, respira. No necesitamos que alguien nos diga, respira, porque si sabemos que si no respiramos, nos asfixiamos. El respirar es parte de nuestra naturaleza. De ahí es que él dice, decirle a la iglesia, evangeliza, testifica, es como decirle, respira. Algo ha pasado en la iglesia cristiana que hay que decirle, testifica. Y aún así no lo hace. Eso es lo peor. Entonces, cuando hablamos de ser uno, estamos hablando de algo que es fundamental. Nos está diciendo que constatar que las comunidades del reino no testifican, no se reproducen, es evidencia de que hay una relación que se ha roto. Cuidado con lo que estoy diciendo. Y esa relación que se ha roto es la relación con la fuente de vida que es Cristo. Por lo tanto, como no hay conexión con esa fuente, no hay agua fresca que brota. En consecuencia, no hay testimonio. Y como tal, no hay impacto en la vida de las personas. Decía John Stott, en el ministerio de Jesús, nunca encontramos una oración por los perdidos o por el mundo. Casi siempre nosotros decimos, hay que orar por la gente para que se convierta, pero
John Stott dice esa oración es incorrecta. Las oraciones que encontramos es por los discípulos para que sean fieles en el testimonio, porque es la única manera como el mundo va a conocer a Cristo. No sacamos nada orando por los perdidos porque ellos están en su berenjena. Necesitamos orar por la iglesia para que sea fiel, para que testifique a los perdidos. Por esto es que ser uno es fundamental. Por eso les decía al comienzo, les felicito por escoger este enfoque porque llama la atención a la naturaleza misma de la iglesia, del pueblo de Dios. Y nos llama la atención a por qué no estamos realmente evidenciando esta realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Es interesante que el Señor Jesús dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Detrás de esa frase, ojo, detrás de esa frase, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, está diciéndonos que para que se produzca esa cadena de autenticidad en el mensaje, el testimonio de este grupo que está escuchando la oración tiene que ser fiel a lo que el Señor les ha enseñado. Y que para que nosotros tengamos impacto en los perdidos, no es solamente aprendernos unos cuantos versículos, sino que tiene que haber autenticidad de vida que permita que eso que estamos diciendo esté respaldado por el accionar del Espíritu de Dios. Porque de esa manera esta gente va a reconocer que Jesucristo es en quien están depositando su vida, que no están haciéndose solamente afiliados de una organización religiosa, sino que están conectándose con Jesucristo, porque eso es lo que dice el versículo 20. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Repito otra vez. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, Padre e Hijo, para que el mundo crea que tú me has enviado. La radicalidad del testimonio no viene de nuestra erudición teológica. La radicalidad de nuestro testimonio viene de nuestra comunión con Dios. El Padre, el Hijo y asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, primer recurso para ser uno, la protección que Dios nos da con el poder de su nombre. Segundo recurso, el poder del testimonio, que es el resultado de una fe activa que evidencia convicciones, no solo declaraciones dogmáticas, no solo credos, porque un credo se memoriza, las convicciones son el combustible de la vida. La fe más el estilo de vida da como resultado el testimonio a la luz de la Escritura. Y hay un tercer recurso que el Señor menciona en esta oración para que podamos ser uno. Dice el versículo 22, y hay que subrayar esto. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno otra vez. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Wow. Esto sí que es tremendo, hermanos. Yo les he dado la gloria que me diste.
Eso no es poco. El solo decirlo hace que entremos en Tierra Santa. Yo les he dado la gloria que me diste. Y como pueblo de Dios tendríamos que decir, alabado sea tu nombre, Señor. Yo les he dado la gloria que me diste. La gloria del Padre. Gloria aquí es traducción del término griego doxa. De ahí viene doxología, ¿verdad? Doxa. Y doxa habla de la naturaleza y de los actos de Dios que son una manifestación de su carácter. Es decir, gloria hace referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a una especie de resplandor. Por eso hablamos de la gloria de Dios. Cuando Moisés bajaba del monte con las tablas y los israelitas veían que su rostro resplandecía, se utiliza la palabra en la versión Septuaginta doxa, la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Y los israelitas decían, mejor anda tú a hablar con Yahvé porque ese resplandor realmente es demasiado para nosotros, y ellos se atemorizaban. Pero fíjense cómo esa cercanía de Moisés con Dios se reflejaba en ese resplandor en el rostro de Moisés. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que por ese contacto que él había tenido en ese tiempo de ministerio con los discípulos, por ese convivir en el día a día con ellos, sin que ellos estuvieran tan conscientes de lo que había pasado, la gloria misma de Dios había descendido, había habitado entre ellos, y ellos podían después dar testimonio, como Juan dice en una de sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. Les he dado tu gloria. ¿Qué significa esto? Que cuando hay fidelidad en el encuentro con Dios, que cuando hay fidelidad, los que somos líderes o los que somos pastores, que cuando hay fidelidad en la transmisión de la palabra de Dios, cuando lo que ese pueblo escucha no es un discurso preparado al apuro, ni es tampoco un discurso con reglas de la retórica y poses y todo, no. Cuando eso que estamos exponiendo para el bendito rebaño de Dios viene porque hemos estado en contacto con la palabra de ese Dios al que servimos, y que la congregación al escuchar puede sentir el eco del hablar de Dios detrás de nuestras frágiles palabras, que cuando esa palabra es recibida, es acatada, es obedecida, es vivida, un resplandor de la gloria de Dios sale de la vida de ese creyente, y entonces las personas se dan cuenta que somos discípulos de Jesucristo. La gloria de Dios manifestándose por medio de nuestra obediencia. Y creo que esto que el Señor nos está desafiando es aún volver a los antiguos caminos de la palabra, como decía el profeta, ¿no? Volver a las sendas antiguas, a recuperar el sentido de la solemnidad del Dios al que decimos servir. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que ninguno de nosotros lo anticipó. Como generación nos ha tocado vivir una de las crisis más difíciles de la historia de la humanidad. Por primera vez, óiganlo bien, por primera vez,
Hemos sido participantes de una pandemia que ha afectado globalmente a este planeta por primera vez y que ha afectado no solo la salud pública, ha afectado la economía, la política, ha afectado las relaciones sociales, ha afectado todo, absolutamente todo. Y hoy mismo estamos comunicándonos por este medio precisamente porque estamos en un tiempo especial. No va a haber un retorno a ninguna normalidad, porque no existe tal cosa como una normalidad. Ni tampoco vamos a vivir una vida una nueva normalidad, una vida post-COVID, nueva normalidad. No. Estamos llamados a testificar en cada nueva realidad, porque nada volverá a ser como antes. Nos enfrentamos a nuevas realidades, no solo como familias, no solo como trabajadores, sino también como iglesia. Pero en lo profundo de mi ser, reflexionando en estos meses, yo creo que este tiempo, si va a ser un tiempo útil, con todo lo de difícil que ha significado, este tiempo va a ser útil en la medida en que recuperemos el sentido de la vida desde la perspectiva de Dios. Porque también como iglesia cristiana tenemos que admitir que mucho de nuestro trajín, que mucho de nuestra dinámica, de nuestra forma de vivir la fe, ha estado más moldeada por los imperativos de la cultura contemporánea en medio de la cual vivimos que por la bendita palabra de Dios. Es decir, que así como los discípulos al escuchar esta oración de Jesús, que les decía, protégelos con el poder de tu nombre, que lo que ellos van a hacer con fidelidad al testificar impacte de tal manera en las otras personas que esas personas no crean en ellos, sino que crean en mí y que yo les he dado tu gloria a ellos. Esas palabras fueron las que permitieron a un puñado de hombres y mujeres sencillos, viviendo en los márgenes de una sociedad opulenta como la sociedad romana, les permitiera llevar esa palabra, ese testimonio, en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones, en medio de las adversidades, para seguir proclamando, Jesucristo es el Señor, y a Él sea la gloria. Y si tuviéramos la capacidad de volver a traer a todos los mártires cristianos y que nos volvieran a compartir su testimonio, yo creo que escucharemos de todos ellos a lo largo de la historia el mismo mensaje. Jesucristo es el Señor y bendito sea su nombre, porque por Jesucristo somos uno. Y por Jesucristo, como uno estaremos un día ante el Padre y como uno adoraremos por la eternidad. Desafiados a ser uno, yo diría equipados a ser uno. Tenemos los recursos. La gran pregunta es, ¿por qué no sucede? El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Necesitamos apropiarnos de este bendito legado, acercarnos al Señor y en esa cercanía vamos a descubrir que somos uno.
para la gloria de Dios. Y bendito sea su nombre.